Ahora que ya tenemos un conocimiento más o menos decente sobre el teorema del sándwich, lo vamos a usar para probar que el límite, lo voy a escribir en amarillo, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x va a ser igual a 1 y deben estar temblando de la anticipación porque ya he mencionado esto muchas veces. Y ahora vamos a hacerlo. Obviamente ustedes ya han tomado trigonometría y tenemos la prueba visual, así que permítanme dibujar al menos el primero y cuarto cuadrante de nuestro círculo unitario y lo vamos a dibujar en magenta y déjenme calcular por dónde porque lo tengo que dibujar bastante grande. Vamos a ver, por dónde, aquí. Ok, muy bien. Aquí está el círculo. Y ahora vamos a dibujar los ejes, el eje Y en amarillo, más o menos, ahí va, ahí va. Y el eje X, también en amarillo, y ese va por acá. Y ese es nuestro círculo unitario. Muy bien. Ahora necesito dibujar un par de cosas más. Vamos a dibujar el radio, pero voy a salir del círculo. El radio lo dibujo en verde y va más o menos hasta por acá. Tengo que dibujar otras cosas más para resolver este problema. Ay, no, esto no. Vamos a quitarlo. Vamos a hacerlo aquí. Aquí es donde debe de ir. Y otra línea a partir de este punto aquí al eje, derechito. Muy bien. Y tengo que dibujar otra línea de este punto a este. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Bueno, dijimos que este era nuestro círculo unitario. ¿Y esto qué significa? Bueno, es un círculo cuyo radio es de una unidad. Así que la distancia de aquí a acá es 1. Y si este es un ángulo X en radianes, X, ¿cuál va a ser la longitud de esta línea de acá? Bueno, por definición el seno de X se define como la coordenada Y de cualquier punto en nuestro círculo unitario. Así que esto es seno de X. Vamos a escribirlo más o menos. Vamos a señalarlo mejor con una flecha. Esto es seno de X. Y déjenme hacerles una pregunta un poco más difícil. ¿Cuál es la longitud de esta línea de acá? ¿Cuál es la longitud de aquí? Bueno, vamos a pensar en ello. ¿Qué es la tangente? Vamos a regresar a nuestras definiciones de SOHCAHTOA. Nuestra definición de tangente es igual a OA, al opuesto entre el adyacente, por eso es TOA. Tangente igual a opuesto sobre adyacente. ¿Y cuál es la tangente de X? Bueno, viendo el triángulo podemos decir que este es el ángulo recto, es el triángulo rectángulo. Sería esta longitud la opuesta a nuestro ángulo entre la adyacente. Así que esto es igual a, vamos a llamar esta línea O de opuesto. ¿Y cuál es el valor de esta línea adyacente? Bueno, recordemos que este círculo es unitario, así que este valor de aquí es 1. Finalmente es el valor de un radio. Esto vale 1. Así que el opuesto entre el adyacente, que significa la tangente de X, opuesto entre adyacente, pues es opuesto entre 1. Así que el lado opuesto va a ser igual a la tangente de X. Otra forma de decirlo es que tangente de X es igual a este lado de acá, al lado opuesto. Vamos a escribir esto. Este lado es igual a la tangente de X. Pensemos en el área de estas dos partes de aquí que dibujé, que quizás debía haberlas dibujado un poco más grandes. Pero bueno, creo que podremos lograrlo con esto. Permíteme escoger este triángulo que es relativamente pequeño. Lo voy a subrayar con verde, este triángulo que vamos a usar, este que estoy trazando en verde. ¿Cuál es el área de este triángulo? Bueno, esto es la mitad de la base por la altura, así que es la mitad, un medio de la base, que es 1, todo este triángulo de aquí. ¿Y cuál es la altura? Bueno, pues ya calculamos que esta altura va a ser el seno de X. Así que es un medio por 1 por seno de X.
y este es el triángulo verde. Ahora, ¿cuál es el área? No de este triángulo verde, sino de esta rebanada del círculo que voy a dibujar aquí. Vamos a ver de qué color para que resalte. Vamos a ver en rojo. ¿Cuál es el área de esta rebanada de pie? No se está resaltando muy bien. Vamos a cambiar de color. Ahora voy a poner este color claro. Estoy resaltando el arco, que es un poquito más grande que el triángulo en verde, ya que incluye esta pequeña fracción, esta pequeña área. ¿Cuál es el área de ese arco? Bueno, si este ángulo es X en radianes, ¿qué fracción de esto es con respecto a todo el círculo entero? Sabemos que hay 2 pi radianes en un círculo, así que esta área de aquí va a ser igual a ¿qué? Bueno, esto va a ser igual a la fracción que representa este X con respecto a los 2 pi radianes de este círculo unitario, X entre 2 por pi. Y recordamos que esta es la fracción de esta rebanada amarilla que estoy indicando aquí. Si habláramos de grados, esta sería una fracción con respecto a los 360 grados de todo el círculo. ¿Y cuál es el área de todo el círculo? Lo multiplicamos por... Recordemos que el área es pi por radio al cuadrado. El radio es 1 y el área, por lo tanto, de todo el círculo va a ser solamente pi. Entonces, el área de esta rebanada, de esta fracción de aquí, va a ser igual a... Estos 2 pi se cancelan y nos queda X entre 2. Así que este primer triángulo verde, este triángulo pequeño que habíamos dibujado, es seno de X, la mitad de seno de X. Ese es el área de este triángulo verde. Y el área, que es un poquito más grande, de esta rebanada, acabamos de encontrar que es X entre 2. Y ahora vamos a encontrar el área del triángulo más grande. Bueno, el área del triángulo es 1/2 de la base por la altura. 1/2, la base es 1 por la altura y vemos que la altura es tangente de X. Y esto es igual a la mitad de la tangente de X. Bueno, nos debería quedar claro viendo el diagrama que no importa dónde dibuje yo esta línea de aquí arriba, ese triángulo verde va a tener un área más pequeña que esta rebanada y que también tendrá un área menor que este triángulo grande. Vamos a encontrar una desigualdad que diga esto. El triángulo verde, el área de este triángulo, es una mitad de seno de X. El área del triángulo verde es menor que el área de esta rebanada, que es X entre 2, y ambos son menores que este triángulo grande, el área del triángulo grande, que es la mitad de la tangente de X. ¿Y esto cuándo se cumple? ¿Cuándo es verdad? Bueno, esto se cumple siempre y cuando estemos en el primer cuadrante. Y también es casi verdad en el cuarto cuadrante, a excepción de que el seno de X se vuelve negativo y también la tangente de X se vuelve negativa. Y también X se volvería negativa. Pero el valor absoluto de todo se conservaría, ya que no importa que estemos tomando valores negativos, siempre y cuando que tengamos los valores absolutos, tendremos áreas positivas. Pero bueno, mi meta es encontrar el límite conforme X se aproxima a 0 y quiero tomar el límite de manera que esté definido en general tanto para el lado positivo como negativo. Así que vamos a tomar el valor absoluto en ambos lados. Aquí dibujaré una línea y aquí dibujaré otra que será la tangente de X. Y mientras tengamos los valores absolutos de todo, esencialmente estaremos haciendo lo mismo que lo que hicimos en este primer cuadrante. Así que tomamos el valor absoluto de todo. Y esto no debe de cambiar absolutamente nada, especialmente si estamos en el primer cuadrante, así que tenemos esta desigualdad. Vamos a ver si podemos jugar con ella. Bueno, ahora vamos a multiplicar todo por 2 para deshacernos de estos medios. Nos queda el valor absoluto de seno de X es menor que el valor absoluto de X, que es menor que el valor absoluto de tangente de X. Aquí no se confundan con lo de los valores absolutos. La desigualdad que escribí originalmente es completamente válida para el primer cuadrante, pero ya que quiero que esto sea válido
en el primero y el cuarto cuadrante, tengo que trabajar con los valores absolutos para que esto se cumpla. Ustedes podrían dibujar la línea aquí abajo y hacer todo exactamente como lo hicimos aquí arriba en el cuadrante de abajo, pero si ustedes toman el valor absoluto debe ser exactamente lo mismo que en el primer cuadrante. Bueno, regresemos al problema. Me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin espacio, así que vamos a limpiar un poco esto. Vamos a borrar. ¿Qué ahorraremos? ¿Qué borraremos? No, esto no. Vamos a borrar esto de aquí hasta acá. Ok, pero esto no lo debemos olvidar. Eso también lo borramos. Y ya tenemos espacio para trabajar. Vamos a tomar esto y dividir todos los lados. Bueno, ya, se escucha un poco raro, pero tiene 3 lados. El de la izquierda, el del medio y el de la derecha. Y vamos a dividirlos todos entre seno de x. Y ya que sabemos que el valor absoluto del seno de x es un valor positivo, sabemos que estos símbolos de menor que no van a cambiar. El valor absoluto de seno de x entre el valor absoluto de seno de x va a ser igual a 1. Aquí escribimos 1, que es menor que el valor absoluto de x entre el valor absoluto de seno de x. Seno de x. Que a su vez es menor que, ¿cuál es el valor absoluto de tangente de x? Lo que estoy haciendo aquí, como les digo, es dividir todo entre el valor absoluto de seno de x. Aquí, acá también. ¿Cuál es este valor absoluto de tangente de x entre seno de x? Recordemos que la tangente es el coseno entre el seno. Perdón, es el seno sobre el coseno. Así que esto va a ser igual. Esta parte de aquí solamente es igual al seno entre el coseno, que a su vez está dividido entre el seno. Y recordemos que todos estos son valores absolutos. Y bueno, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda 1 entre, ya que estos senos se cancelan, este se convierte en 1, 1 entre el valor absoluto del coseno de x. 1 entre el valor absoluto de coseno de x. Y podemos intuir que ya nos estamos acercando, ya que esto luce bastante similar a esto, solo que está invertido. Pero para llegar a esto, pues vamos a invertirlo. Para invertirlo, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que pasa cuando se invierte 1? Bueno, 1 entre 1 sigue siendo 1, así que aquí sigue siendo 1. Cuando invertimos ambos lados de esta desigualdad, tenemos que cambiar los signos de desigualdad. Si esto no les suena muy familiar, recordemos que, bueno, si yo tengo un medio que es menor a 2, y si quiero invertir estos lados, tendré que 2 es mayor que un medio. Así que, bueno, espero que con eso se aclare. Cuando yo estoy invirtiendo todos los lados de esta desigualdad, tengo que cambiar los signos de desigualdad. Aquí nos queda 1 que es mayor que el valor absoluto de seno de x entre el valor absoluto de x, que es mayor que el valor absoluto de coseno de x. Ahora permítanme hacerles una pregunta. El valor absoluto de seno de x, o podríamos decir seno de x entre x, llegará a un momento en el que seno de x entre x, en el primer y cuarto cuadrante, ¿llegará un momento en el que seno de x entre x sea una expresión negativa? Bueno, en el primer cuadrante el seno de x es positivo y x también es positivo. Positivo entre positivo va a dar un valor positivo. Y en el cuarto cuadrante el seno de x es negativo, el seno de x va a ser negativo y también el ángulo va a ser negativo. Así que en este cuarto cuadrante un número negativo entre otro número negativo va a dar un número positivo. De esta manera vemos que siempre el seno de x entre x va a tener un valor positivo. Así que estos símbolos de valor absoluto son un poco redundantes. Podemos escribir que 1 es mayor que el seno de x entre x. Y lo mismo aplica para este término. Estamos trabajando con menos pi entre 2 es menor que x, que a su vez es menor que pi entre 2. Todo esto es desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2. En los cuadrantes primero y cuarto, el coseno de x en algún momento es negativo. Sabemos que el seno va a ser el valor x, que es positivo. En estos dos cuadrantes, el valor de x siempre es positivo. Y lo mismo, si siempre es positivo, pues podemos quitar los símbolos de valor absoluto. Y qué rico, ya estamos listos para usar el teorema del sándwich. Y ahora permítanme borrar todo esto de aquí abajo. Ahora sí ya lo podemos quitar. Y ahora déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0
de la función 1. Bueno, la función 1 siempre va a ser igual a 1. Así que esto no importa qué pase con la x, si es a 0 o si se va al infinito, el límite siempre va a ser igual a 1. Así que conforme x se aproxima a 0, esto se mantiene en 1. ¿Y cuál va a ser el límite? Conforme x se aproxima a 0 del coseno de x. Esa es muy fácil. Conforme x se aproxima a 0, el coseno de x va a ser 1. Así que el límite va a ser 1. Y bueno, ya estamos listos para usar el teorema del sándwich. Conforme nos aproximamos a 0, conforme x se aproxima a 0, esta función se aproxima a 1 y esta también se aproxima a 1. Y esta expresión está entre estas dos expresiones. Y si está entre ambas, esta se aproxima a 1 conforme nosotros nos aproximamos a 0. O conforme x se aproxima a 0. Esta otra también se aproxima a 1 conforme x se aproxima a 0. Y si esta está entre ambas, pues también tendrá que estar tendiendo a 1 conforme x tiende a 0. Y aquí se cumple el sándwich, ya que si esto se cumple, entonces lo de en medio también tendrá que ser verdadero. El límite conforme x tiende a 0 va a ser igual a 1. Así que espero que esto les haya dado la explicación de lo que queríamos probar en un principio. Conforme esta línea se va haciendo más pequeña y más pequeña, conforme se aproxima a 0, estas áreas, estas dos van a converger. Estas áreas que están en medio tienen que converger. Y si quieren ver esto gráficamente, podemos graficarlo acá. Vamos a ver si puedo hacer la gráfica con mi excelente calculadora para que ustedes me crean. Si decimos que 1 siempre es mayor que seno de x entre x y que siempre va a ser más grande que el coseno de x entre el rango de menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Así que podemos calcular el límite. Y aquí lo tenemos. Esta línea azul de aquí, esa es la función 1, donde y es igual a 1. Esta línea azul claro de aquí es coseno de x. Y esa es la gráfica de seno de x entre x. Aquí están, aquí los pueden ver que las tecleé. Así que seno de x entre x está del rango, de menos pi entre 2 hasta pi entre 2, o lo que es lo mismo entre el primero y el cuarto cuadrante. La línea roja siempre va a estar entre estas otras dos líneas, entre la línea azul oscuro y la línea azul claro. Así que esto les puede dar una idea de qué pasa cuando ambas funciones comienzan a hacer sándwich a la de en medio. Esta línea azul claro se aproxima a 1 y sabemos que el límite de esta línea superior azul oscuro va a también ser 1. Así que como esta línea siempre está en medio, pues la van a hacer sándwich. Aquí está la prueba usando trigonometría básica y el teorema del sándwich de cómo el límite cuando x se aproxima a 0 de seno de x entre x va a ser igual a 1.